Bueno, ahora sí, ordenada la Secretaría Legislativa de mi bloque, el tratamiento del expediente 87-650. Y voy a solicitar, aparte de la solicitud de apartamiento del reglamento, o no sé si usted prefiere uno tras otro, o pido las tres cosas juntas, apartamiento del reglamento, que tome estado parlamentario y que una vez que tome estado parlamentario podamos tratar sobre tablas y en este momento al expediente al que hice referencia. Se pone en consideración las tres mociones del diputado Ramón. Aprobadas. Sigue en el uso de la palabra el diputado Ramón. Yo como argumento recién para tratar esta cuestión de apartamiento del reglamento, expuse una sola palabra, escrache. Y es una palabra que en algún momento en la Argentina empezó a tomar cuerpo, en otros países como en España, con los perjudicados hipotecados, y algunos otros lugares del mundo, sobre todo en aquellos en que vivimos en repúblicas o en monarquías que somos democráticos, empezó a tratarse esta costumbre de algunas personas, y en algunos casos de algunos grupos, de escrachar a determinado personaje o persona pública político. Y el hecho concreto de este expediente que nace de usted, señor presidente, y que yo me permití hacer este pedido de apartamiento y de alguna manera ponerme como voz de ese proyecto que usted presentara, creo que nos merecemos, al menos para que en la sociedad, esa que está ahí afuera, se empiece a entender de qué tratan estos temas y que no se empiecen a naturalizar hechos como esto de que es posible hacer un escrache a una persona que tiene una función pública y política. Y para que hablemos claro, esto se trata del escrache que le hicieron al diputado representante del departamento de San Carlos en la semana que pasó. Personas. Y quiero hacer algunas referencias. ¿Y por qué tomo esta palabra, presidente, y que usted me lo permita agradecido? En este tema de la incorporación de la minería a cielo abierto, la posibilidad de que exista violentados algunos derechos constitucionales, bueno, todo lo que he tenido la oportunidad de argumentar en este recinto, en las comisiones, en distintos ámbitos de la sociedad civil, porque he militado esto de que no se tiene que aprobar la DIA de estos proyectos de minería a cielo abierto, y en una manifestación en donde, porque quiero ir poniendo claro sobre oscuro, en una manifestación en la calle, en donde jóvenes, personas, se expresaban ejerciendo el derecho constitucional de expresarme en contra de algo en la vía pública, y le voy a poner a eso el campo de batalla, la policía de Mendoza, ejerciendo represión ilegal, encarceló a muchos de esos manifestantes. Y como miembro y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, me tomé la atribución, y como abogado de la matrícula 3752, de presentar habeas corpus durante el fin de semana, y empecé la semana pasada, el día a la 1 de la mañana, presentando el primer habeas corpus a una jueza para que liberaran a los chicos, y así fueron 4. Y la jueza los liberó. Es decir, el sistema judicial, ante la violación de un derecho constitucional de expresarse y la violencia del policial, la jueza dijo: paren, fuera de la cárcel estas personas. Funcionó el sistema institucional. Entonces, y también la autoridad que me da haber sido víctima de escraches, porque la verdad, y no me importa tanto a mí en lo personal, porque no hay que ser autorreferencial, pero me hice una listita, permítame que lean, me hice una listita porque no me quiero olvidar. Y fíjense que acá participan personas que se hacen referentes políticos de distintas fuerzas políticas. La playa de estacionamiento de los tribunales acá de la provincia. Apareció un abogado haciéndose el pícaro, estaba mi mujer esperándome en el auto y empezó a bardearme. Decir, ¿con qué razón, amigo? ¿Porque había votado una ley en el Congreso que no le gustaba a usted? Bueno, el hombre se identifica con el Partido Radical. La Marchillana, la dueña de la Marchillana, también sabemos todo el color político, hizo que se organizara un escrache en su restaurante
y fue visibilizado nacionalmente el escrache. Yo, para que nos vayamos viendo que acá no se trata de fuerzas políticas, se trata de personas que se identifican con referentes políticos de una fuerza y hacen una barbaridad como esa. Dice hasta públicamente esa señora que a los políticos hay que echarlos de su restaurante. Obvio, los políticos que no piensan como ella. Los pañuelos azules en el Congreso de la Nación. Madre mía. Logré hacer, y lo tengo acá todavía, 26 grupos de WhatsApp de difusión, que los tengo, que me bardeaban porque yo votaba en favor, o decía que iba a votar en contra. No, es una barbaridad. Bueno, terminó en la justicia federal y el juez federal con buen tino los empezó a citar, uno por uno. Así que el sistema funciona, porque el escrachador es algo peor que un patotero. Hay un periodista que lo dice, hay un patotero y un escrachador. El patotero está en el campo de batalla, en el lugar donde las fuerzas lícitamente se enfrentan. El escrachador se esconde detrás de una supuesta visibilización pública política para hacer y extorsionar a una persona para que tome otro camino. No está bueno. Después tuve la visita de un grupo de radicales libertarios cuando se votó la ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Tenía yo un papel preponderante en el Congreso porque era el voto 129. Se me presentaron en casa y no estaba yo en el Congreso. Estaba mi mujer, mis hijos. ¿Qué les importa? Para cómo de un color político mucho más cercano a lo que yo estaba tratando que se aprobara en el Congreso, en mi propia casa. La batalla de las redes. Una ola insoportable. Porque en las redes nosotros participamos en la política mucho. Un viejo socio mío de la vida, de la amistad, que vinculado con la política, el hombre resolvió separarse y empezó a tirar basura en colores, haciendo campaña política para tratar de acceder a un cargo que no le fue bien. Y se veía en los carteles, el traidor de Mendoza. Esas barbaridades. Entonces, ¿por qué hice esta listita? Y hay otros más que no, ya ni me acuerdo porque no me importa mucho. Porque aparte cuando uno es batallador puede bancarse cualquier parada, hasta la de la violencia. Pero una cosa es la violencia del patotero y otra cosa es la violencia del escrachador, el scratch. Porque cuando le caen a un diputado que ejerciendo previamente su derecho como ciudadano de haber sido elegido por personas, que viene a este recinto y argumenta en favor de una idea, equivocado o no, es el ejercicio del poder democrático en una república. Es decir, vivir en una república, hay instituciones que están organizadas, ¿para qué? Para vivir en paz. Si hay algo que todos queremos, es la paz. Y las instituciones democráticas generan que se puedan discutir las ideas, podemos tener contraposiciones. Mirá las contraposiciones que tengo con el presidente del interbloque oficialista de acá. Falta que nos llevemos a los puños nada más. Pero con la altura y el respeto de dos personas que sabemos que pensamos distinto y que nos respetamos. Y cuando este colega diputado vive en el interior de la provincia y vive su familia, sus hijos, sus amigos, ¿qué derecho tiene una persona a rogarse para presentarse en su casa y escracharlo? No en términos de, no estoy de acuerdo, de quedarse toda la noche haciendo ruido, molestando. ¿Qué derecho tiene y qué obligación o deber la familia de ese colega diputado o va a torcer la voluntad? Me tomé todo este tiempo introductorio porque creo que lo tenemos que conversar y ojalá alguno pueda expresarse también en esto. Porque la política, y no voy a hacer un discurso de la política porque todos somos políticos los que estamos en este recinto, pero me gustaría que salga allá afuera, para que se entienda que en la Argentina, en Mendoza, en cada rincón de las uniones vecinales o de las comunidades en que vivimos en nuestra provincia, hemos elegido vivir en paz. Y en un proceso democrático en donde podemos discutir, pero en el campo de batalla. Y lo doy como ejemplo. No es el campo de batalla el domicilio particular de un legislador porque yo estoy en contra. El campo de batalla es este recinto y la calle esa del día martes. Para todo aquel que crea que puede ir a la casa de un diputado a presionar su voto. Y créame, quien lo esté viendo,
que el diputado que está hablando votó en contra de ese proyecto. Y el diputado al que usted intentó escrachar es una persona que votó a favor, pero estuvo en el campo de batalla. Usted se fue del campo de batalla y no hizo la batalla que tenía que hacer en este lugar que estaba fuera de este recinto legislativo. Y hay otra cosa más. Yo la verdad que los problemas que tengo con el gobernador en lo personal y en lo político de mi fuerza política es tremendo. Porque estamos a contramano de la política que él quiere instrumentar. Pero ¿saben qué? El tipo no mintió nunca. Desde el primer día de su campaña electoral dijo que iba a hacer una campaña donde quería que hubiere cobre, que hubiere vino y que hubiere agua. Lo dijo el tipo, che, y lo votaron igual. Entonces lo votaron. ¿Tiene una mayoría abrumadora? ¿Y está cometiendo un delito con este proyecto? No, estamos en contra. Pero estar en contra no significa que tengamos que tener una batalla personal fuera del recinto donde se pelean las cosas. Porque la política es hacer campaña, es ir a convencer y la fuerza política a todas aquellas personas que voten para que se lleve adelante determinado proyecto de vida, de la política, de las instituciones, de lo que fuere. Y en esto, presidente, usted permítame que yo me exceda un poquito, pero creo que esto no tiene que de ninguna manera tomar color de que fueron las asambleas del agua. Porque no va a faltar aquel que diga, las asambleístas fueron... No. Son personas. Por eso este proyecto, y por eso le pedía mis disculpas, está incompleto, presidente. Este proyecto tiene que tener la exhortación para que la Fiscalía y la Policía tome carta con esas personas que fueron a cometer el delito de romper una propiedad o de escrachar y desmembrar la persona a la que fueron a escrachar. Es decir, estuvo débil, presidente, perdóneme que lo diga de esta manera, pero si vamos a tomar una decisión desde esta Cámara de Diputados para que se entienda en la sociedad, el delito no es posible. Yo prefiero el patotero, ese patotero que está ahí tratando de tirar las vallas el día martes, porque es franco, está en la batalla, en el campo de batalla. Nos peleamos, e incluso en la política. Hoy podemos tener una conversación áspera. Y cuando se terminó la conversación vienen las guerras, dicen todos los autores de la filosofía en el mundo, pero en el campo de batalla. Entonces ahí nos disparamos, nos rompemos la cabeza, se mueren, las viudas lloran, los cortados y mutilados van al hospital y andan con muletas. A llorar a la llorería después que no pudimos discutir sobre la política. Pero en el campo de batalla, porque eso permite la convivencia en la sociedad. Y terminó la batalla y nos vamos a tomar un vino, un agua o lo que tengamos, porque una vez que termina la batalla, la política tiene que resolver los temas. No se resuelve con el escrachador oculto, con el que anda en las redes diciendo barbaridades, con el que cree que afectando a la familia de aquel que tiene la responsabilidad y compromiso de venir a discutir las cosas, lo va a doblegar. Diputado Torres, yo sé que no se va a doblegar usted, no se va a doblegar. Y con todas las diferencias que tenemos, todo mi respeto para que usted siga en esa posición que tiene, que me parece la más correcta, la más loable, porque la batalla se libra en el campo de batalla. La batalla no se libra ni en las redes, ni en esos lugares en donde me van a agarrar débil. Por último, yo creo que este proyecto tiene que ser una condena unánime. ¿Por qué unánime? Por estas cuestiones que yo digo. Yo recién pedí permiso para leer, porque el escrache, en voces de la justicia, de la política y del periodismo, tiene que ser erradicado de la vida de cada uno de nosotros en la Argentina. Y por eso cuando le digo al presidente, se lo digo bien, se quedó corto con el proyecto, porque cuando el delito del escrachador se mete en la entraña de la vida democrática, algo está pasando mal en nuestra sociedad. Y si hay algo que como ejemplo le tenemos que dar a nuestra sociedad, que por ahí equivoca el camino, porque hay algunos dirigentes de la política, y los vemos en el gobierno de la nación, en donde el mismísimo presidente llama al discurso del odio. Entonces hay un montón de personas que se dejan llevar por esos escrachadores que están ocultos, pero siguiendo algunas imágenes que dejan algunos dirigentes políticos. Bueno, desde mi fuerza política, el discurso no es del odio, el discurso es el del amor, el discurso es el de la solidaridad, el discurso es el de la confrontación verbal, incluso si tuviéramos que llegar a la confrontación del contacto físico,
pero siempre sobre la base de reglas que vamos a preestablecer previamente, porque la violencia no puede estar en nuestra sociedad. Así que, si usted me permite, presidente, obviamente que se expresarán otros colegas, yo quiero sugerir, si tiene que ser en un cuarto intermedio, lo que sea, yo tengo un texto que he redactado para que se agregue a este expediente en relación a ese punto, para que lo que votemos de manera unánime acá tenga un contenido, que es: si sos escrachador, que te investigue la justicia. Si sos patotero, primero demostrá que soy un patotero que comete delito, que es muy distinto, porque el espacio público, mal que le pese a la ministra esta que ahora es senadora y a otros colegas que están aquí adentro que creen que el espacio público no se puede expresar el pueblo, es un derecho constitucional. Y prefiero el patotero que se expresa constitucionalmente a un escrachador que está en la sombra o en el domicilio de alguien para presionar por una decisión distinta. Bien, para especificar la modificación solicitada, y permítame, presidente, porque es su proyecto, si de ser posible, que tenga un artículo tercero que encomiende al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, y al Poder Judicial, a tomar las medidas preventivas y acciones jurisdiccionales necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución de la Nación, de la Constitución de la provincia, el Código Penal y el Código de Contravenciones de la provincia. Muchas gracias.